conozco a Fernando y a su familia desde hace muchos años. Bueno, más bien me conocen desde que estuvimos en los inicios de Remanente y vieron todo el cambio que hubo en mi vida, que fue gracias a la gracia de nuestro Señor. Que yo quería andar en mis ondas de la música, en el lado secular, pero poco a poco el Señor estuvo trabajando en mí hasta que Dios me transformó. Y después le decía a mi papá: es que yo no quiero ir al seminario, no sé si voy a ir. Y pues nunca digas nunca. El Señor tiene un muy buen sentido del humor. Y llegué al seminario y aquí estamos. Y déjenme decirles algo: no estoy aquí porque mi papá es pastor, no estoy aquí porque mi papá me está promoviendo, porque yo estoy queriendo seguir sus pasos, sino yo estoy aquí porque realmente tengo un deseo y un llamado de servirle al Señor. Quiero predicar la palabra, y como decía uno de mis mentores en la universidad, me decía: amo la música, pero amo más la palabra de Dios. Y ese soy yo. Y el mensaje que les quiero dar el día de hoy es un mensaje a veces es un poco difícil de entender, pero no es tanto que la teología sea tan difícil, sino que a veces es complicado aceptar la verdad de la palabra de Dios. Y de hecho el título de este mensaje que les quiero dar el día de hoy es Nuestro gran sumo sacerdote. Nuestro gran sumo sacerdote. No estoy muy seguro si ustedes tienen sus Biblias con ustedes, pero si las tienen, me gustaría que las abrieran en el capítulo 5, de Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 10. Y antes de leer, me gustaría introducirlo de esta manera. Muchas veces podemos observar que algunas personas que están en posiciones superiores y de autoridad han llegado a esos lugares, aun cuando no necesariamente estaban calificados o lo merecían, ¿cierto? Eso lo vemos en el gobierno a cada rato. Estas personas están en posiciones superiores de liderazgo y realmente no lo merecen. No tienen ningún estudio, no tienen méritos y solamente están ahí por conveniencia. Asimismo, por ejemplo, podríamos decir que yo estoy aquí porque estoy queriendo sacar provecho del ministerio de mi papá. Y eso pasa muchas veces en las iglesias. Hay pastores que se ponen enfrente de los púlpitos aun cuando no son necesariamente calificados. Esto lo vemos día a día en casi todo lugar, y muchas veces pensamos más en nuestro bienestar que en el bienestar de otros. Pensamos más en nuestra posición, en donde estamos. Sin embargo, hay un contraste eterno con lo que les estoy explicando el día de hoy. Y ese contraste fue Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Él no pensó en sí mismo, sino que siempre estuvo enfocado en cumplir la voluntad de Cristo, de la voluntad de Dios, de aquel que lo envió a este mundo, para su gloria y para nuestra salvación. Aún Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, demostró que Él mismo se sometió a la voluntad del Padre. Y déjenme decirles esto: Él no vino a romper las reglas como muchos quieren decirlo. Quieren decir es que Jesús vino para romper las reglas, para rebelarse en contra del sistema. Él vino a cumplir un propósito, y esa era la voluntad de Dios. Era la cruz del Calvario. Era su resurrección y su ascensión, para satisfacer la ira de un Dios santo, y para que a través de eso tanto tú como yo pudiésemos tener salvación. Jesús es el Hijo de Dios, y en estas fechas celebramos y recordamos lo que fue su nacimiento. En su naturaleza divina, Jesús es perfectamente calificado para ser sumo sacerdote. Sin embargo, Él también como hombre tuvo que someterse a la ley como cualquier otra persona de su tiempo, ya que a través de esto Él la obedecería a la perfección, y así pudiese satisfacer la santidad de Dios y llegase a imputar su santidad y su justicia en aquellos quienes creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Nuestra salvación no es nada de lo que tú haces o lo
que yo hago es todo lo que hizo Cristo por nosotros. Él no llegó diciendo, a ver, como soy el Hijo de Dios, pues voy a entrar al templo y voy a ofrecer un sacrificio como sacerdote. O como soy el Mesías, voy a reinar de una vez por todas. Él no vino para eso en ese momento. Él se sometió a la voluntad del Padre y a los tiempos de Dios. Incluso en Mateo 15, de 17 al 20, no vayan ahí, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino que para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Habla en referencia de la ley. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De esta manera vemos que Jesús, aun siendo Hijo de Dios, se sometió a la ley, a la voluntad del Padre, y no se aprovechó de su posición divina para promoverse solo. Y déjenme decirles algo, en el contexto histórico de esta epístola, los cristianos judíos a quienes el escritor les estaba hablando, estaban sufriendo persecución. Estaban sufriendo persecución por parte de aquellos judíos que no conocían a Cristo. Y los estaban tratando de convencer para que estos judíos cristianos regresaran al antiguo pacto del Antiguo Testamento. Y el autor de Hebreos les explica que no es necesario, porque Jesucristo ha cumplido toda la ley. Y Jesucristo es un mejor sacerdote y estamos en un mejor pacto que en el anterior. Jesucristo no se promovió solo para ser, no se promovió solo para ser nuestro sumo sacerdote. Él no demandó ser sumo sacerdote. Incluso en algunas iglesias vemos que algunos individuos se quieren promover ellos solos. Y cuando no les salen las cosas, se rebelan y destruyen iglesias. Pero Dios va a destruir a esas personas. Nuestro Señor fue asignado divinamente por el Padre para ser sumo sacerdote. Él no necesitó de querer ser reconocido, sino que Él obedeció la voluntad del Padre. Y fue también por medio de su vida perfecta de sufrimiento y obediencia, las cuales llevaron a Jesucristo para ser el perfecto mediador entre tú y Dios. También de esta manera llegaría a mostrar simpatía para los que somos sus hijos y estamos en sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros podemos decir el día de hoy, no, es que yo ya no sufro? ¿Quién podrá decir? Porque si levanto uno la mano, me gustaría ir para que me explique cómo le hace. Así que no sé si están tomando notas, pero si están tomando notas, quiero que recuerden esto, porque en este pasaje el autor nos da dos razones por las que el Hijo de Dios califica como nuestro gran sumo sacerdote. Nos da dos razones, y de esta manera nos llevará a tener plena y absoluta confianza en siempre confiar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la primera razón que nos da es que nuestro gran sumo sacerdote fue designado o asignado divinamente por el Padre. Y ahorita voy a repetir el primer punto es: nuestro gran sumo sacerdote fue designado divinamente por el Padre. Versículos 5 al 6, si están leyendo con sus Biblias, dice así: así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote. No se glorificó a sí mismo, sino que ¿qué? Sino que le glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy.
Es muy interesante que el autor en esta sección simplemente utiliza el nombre de Cristo en el lenguaje original y no necesariamente está diciendo Jesús. Y esto lo está haciendo por una sencilla razón, porque quiere hacer énfasis en la divinidad de Jesucristo. Vemos claramente que Dios Padre fue quien glorificó al Hijo y lo asignó como el nuevo y eterno gran sumo sacerdote. Esto es porque Cristo es el Hijo de Dios, quien califica divina y perfectamente para asumir el sacerdocio más importante en la historia de la humanidad. Desde antes de la fundación del mundo, sabemos que Dios ya había tenido como plan perfecto mandar a su Hijo unigénito para ser el medio de salvación. Eso lo vemos en 1 de Pedro 1:20. No fue obra de la casualidad. No fue una idea de la Iglesia Católica que es que Jesús nació. No, ese fue un plan divino de Dios. Ni mucho menos fue una obra del destino, sino que Dios mismo todo lo tenía planeado de antemano para que nuestro Señor fuese el gran sumo sacerdote, quien se ofrecería a sí mismo como el sacrificio supremo. Asimismo, viendo estos pasajes, si ustedes han leído esta epístola, vemos que esta es la segunda vez que el autor hace referencia al Salmo 2:7. En referencia a este salmo podemos recordar que es un salmo relacionado a la coronación de un rey davídico y un salmo mesiánico, o sea que es un salmo en el Antiguo Testamento que apunta o aplica a la llegada del Mesías. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Ahora, ¿qué significa la frase yo te he engendrado hoy? ¿Qué significa? Porque está interesante que el autor use esto, ¿no? Primeramente, es interesante ver que el Salmo 2 no necesariamente hace referencia a algún tipo de sacerdocio. Sin embargo, en segundo lugar, ¿para qué hacer énfasis o referencia a un salmo que es esencialmente que habla acerca del reinado del Mesías y no necesariamente acerca del sacerdocio? O sea, ¿para qué estaría usando esta referencia el autor de Hebreos? Esto es precisamente porque el autor nos quiere demostrar dos cosas. En primer lugar, que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesús, el niño que nació en un pesebre, no nada más se quedó como un niño, sino que creció y Él es Dios y Él vive el día de hoy. El Hijo de Dios, el segundo miembro de la Trinidad. En segundo lugar, que Dios Padre es quien designó a Cristo como el sumo sacerdote, de la misma manera en que Dios establece al rey davídico en el Antiguo Testamento. Dios es quien estableció el sacerdocio de Cristo. Déjenme preguntarles algo. Si yo llego a la casa real, vamos a hacer medio pretenciosos ahorita. Supongamos que voy a Inglaterra y llego con la reina y le digo, yo quiero ser reina. ¿Qué me va a decir ella? Estás loco. ¿Qué me va a decir? ¿Estás loco? ¿Tú quién eres? No, pues es que quiero ser rey, me quiero promover. Me va a decir, tú no eres inglés, no tienes genealogía de ser rey, no tienes nada. ¿Tú quién eres? ¿Por qué digo esto? Porque a través de este salmo el autor está demostrando que no solamente es el sumo sacerdote, sino que también es rey de reyes y señor de señores. Y ahorita vamos a descubrir por qué. Porque me encanta la lógica que primeramente el Espíritu Santo usó para inspirar este texto tan hermoso, pero también la manera como lo va explicando el autor es algo bellísimo. Así que escuchemos esto. Y la tercera razón la tercera razón por la que el autor usó este salmo es para demostrar la autoridad suprema y absoluta del Mesías. De esta manera, el autor demuestra que el Mesías, como Hijo de Dios, no solo califica para ser el sumo sacerdote, sino que tiene autoridad como Hijo de Dios, siendo 100% hombre, habiendo nacido del linaje de David, califica también para ser el Rey eterno. De esta manera,
Como les dije anteriormente, Cristo es Rey y sumo sacerdote. Esta es precisamente la razón por la que el autor utiliza este salmo diciendo: yo te he engendrado hoy, para demostrar a los que le estaban escuchando o a los lectores que el gran sumo sacerdote solamente pudo haber sido una persona. El gran sacerdote solo pudo ser Dios mismo. Y en este caso, Jesucristo, el Mesías. Cristo, siendo el Cordero de Dios, fue quien solo pudo satisfacer la santidad del Padre. Cristo no solo en su vida y obediencia perfecta demostró satisfacer la justicia de Dios. Él se sometió a la voluntad del Padre y obedeció a la perfección la ley de Dios, que tanto tú como yo jamás pudimos hacer. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has robado? ¿Alguna vez has codiciado? Jesucristo obedeció la ley de Dios a la perfección. Llevando nuestros pecados a la cruz, Cristo satisfizo como Hijo de Dios la ira y la justicia del Padre que tanto tú como yo merecíamos recibir. No nada más llevó nuestros pecados, sino que ahora a través de su sacrificio Dios nos ve a través de Cristo, por lo que Él hizo. Después de su muerte, de su resurrección y particularmente su ascensión, fueron lo que oficialmente inauguraron el gran sacerdocio de Cristo. De esta manera, no solo por decreto y designación divina, Cristo es nuestro sumo sacerdote, sino también por su vida perfecta. Versículo 6 dice de Hebreos 5, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que está diciendo el autor en esta sección? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí lo que el autor está haciendo referencia al Salmo 110. Es también un salmo mesiánico que particularmente hace énfasis al pacto davídico, apuntando directamente a eventos relacionados con Jesucristo, que ultimadamente llegará a establecer y a cumplir de forma absoluta el pacto davídico en su segunda venida. Es por eso que Jesucristo es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿qué tiene de diferente o especial el sacerdocio de Melquisedec? ¿Qué tiene de diferente? Vamos a ver algunas partes. En primer lugar, hay que recordar que para ser sacerdote en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, habían requisitos que se tenían que llenar. Yo tampoco podía llegar y, oye, yo quiero ser sacerdote, quiero ofrecer. Incluso hay varios ejemplos de reyes que quisieron hacer sacrificios y ofrecer ofrendas y recibir un juicio de Dios. Pero escuchen bien esto. Vamos a ver cuáles eran estos requisitos. Y esto es algo breve. En primer lugar, el sacerdote debía ser humano. Él no podía ser un ángel. Él debía ser un humano. El sacerdote, siendo humano, de esta manera representaría así también a aquellos por quienes está ofreciendo sacrificios y perdón de pecados. En tercer lugar, el sacerdote, siendo humano, también simpatizaría con aquellos quienes son débiles. El sacerdote entendería tus luchas y tus pruebas y tus debilidades. En cuarto lugar, la genealogía del sacerdote debía ser trazada directamente a Aarón. ¿Ustedes recuerdan quién es Aarón? ¿El hermano de quién? Moisés. Particularmente con la tribu de Leví. El sacerdote no podía fungir como rey y sacerdote al mismo tiempo. Interesante. Y en sexto lugar, el sacerdote
no podía tener algún tipo de defecto físico y mucho menos espiritual. Un sacerdote por ningún motivo debía ofrecer sacrificios sin antes haber demostrado un corazón puro y obediente delante de Dios. Él tenía que ofrecer sacrificios por él mismo antes y posteriormente por la gente. ¿Qué les pasaba a los sacerdotes que entraban en el tabernáculo, que entraban irreverentemente? Hasta tenían campanitas. Y cuando todos están escuchando y cuando ya dejaban de escuchar las campanitas, este cuarto ya se murió. Lo sacaban, porque la gente no podía entrar al lugar santísimo. Habiendo repasado esto, vamos a hacernos nuevamente esta pregunta. ¿Qué significa cuando el autor atribuye al Mesías este Salmo 110 al decir que su sacerdocio es según el orden de Melquisedec? Significa que el sacerdocio de Jesucristo es diferente y es eternamente mucho mejor y mucho más poderoso y perfecto que el sacerdocio levítico. Ya que aquel sacerdocio de Melquisedec fue mucho antes de que el pacto con Moisés y la ley mosaica fueran establecidas. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Sé que esta es como teología para mayorcitos más o menos, pero es bellísimo esto, porque ahorita vamos a ver a dónde nos está llevando el autor. El sacerdocio de Cristo era superior porque era de acuerdo a la orden de Melquisedec. Jesucristo es el Hijo de Dios, asignado divinamente por el Padre para ser rey y sumo sacerdote, tal y como lo fue Melquisedec, que fue rey y sacerdote. Divinamente hablando, aun cuando el Mesías no necesariamente, aun cuando Jesús no era necesariamente de la tribu de Leví, siendo Dios, Él calificaba por completo para ser sumo sacerdote, especialmente porque Dios lo asignó. Sin embargo, esto no fue todo. Esto no fue todo. Vamos a ver algunas similitudes entre Melquisedec y Jesucristo. En Génesis 14, 18, 20, vemos que hay solo 3 versículos que hablan acerca de Melquisedec. Solo 3. Solo 3 con Abraham. Exactamente. Vemos que él, siendo rey y sumo sacerdote, bendijo a Abraham. Exactamente. Sacó 10, hermana. Sin embargo, esta es precisamente la conexión más clara entre Melquisedec y Jesús, porque Melquisedec era rey de justicia y rey de paz. ¿Y cómo le decimos a Jesucristo? Rey de paz y rey de justicia. ¿Ustedes creen que fue una coincidencia? Ahora, no me voy a meter en muchos detalles. Personalmente, su servidor cree que Melquisedec no necesariamente fue una preencarnación de Cristo, y les voy a explicar por qué. Los que argumentan que dicen que Melquisedec fue una preencarnación de Cristo es por esto, porque su justicia era mucho mayor y su santidad fue mucho mayor que la de Abraham mismo. A veces cuando leemos la historia de Abraham creemos que Abraham fue el hombre más santo de la tierra. Pues déjame decirte algo, Melquisedec fue más santo que Abraham. Él lo bendijo. Este rey de paz, sin embargo, este rey de justicia era un hombre real cuya genealogía no fue revelada por una simple y sencilla razón. Porque su sacerdocio fue antes del sacerdocio establecido en la ley levítica. ¿Me están entendiendo? No había necesidad de saber de dónde venía Melquisedec. No había necesidad porque la ley mosaica no había sido inaugurada aún. En cierta manera, Dios fue el que estableció a Melquisedec como rey y sacerdote. Dentro de la ley mosaica, como les decía anteriormente, uno necesitaba trazar su genealogía directamente a Aarón para demostrar que tenía las credenciales para poder fungir como sacerdote. Sin embargo, esto no fue necesario con Melquisedec porque su sacerdocio fue antes del pacto mosaico.
Sin embargo, este sacerdocio de Melquisedec fue puesto en un paréntesis o fue reemplazado en cierta manera, temporalmente, cuando se estableció la ley de Moisés. De esta manera, este tipo de sacerdocio llegaría a un tiempo en el que Dios tendría que trabajar bajo un sacerdocio distinto, pero que finalmente el sacerdocio de Jesucristo reemplazaría al sacerdocio del antiguo pacto. Y de esta manera nosotros tenemos un sumo sacerdote que es mucho mayor que el antiguo pacto, que los antiguos sacerdotes. El sacerdocio de Jesús no fue establecido porque Él era levita, sino porque era el Hijo perfecto de Dios, el Cordero de Dios que también vivió una vida perfecta y quien finalmente cumplió la ley e inauguró un mejor pacto. Y como les decía anteriormente, podemos hacernos la pregunta de oro. Yo les digo así, la pregunta de oro es: ¿cuándo inició oficialmente el sacerdocio de Jesús? ¿En su muerte? ¿En su vida? ¿En su muerte? ¿En su resurrección? ¿O en su ascensión? ¿Quién dijo eso? Sacaste 10 también, Cristi. Escuchen bien esto. Y perdón que volví a decir escuchen bien esto. Ayer lo dije como 10 veces porque andaba todo distraído. Pero Jesús nació bajo la ley, ¿cierto o no? Sí. Jesús nació bajo la ley. Eso lo dice Pablo en Gálatas 5, 4 al 5. Jesús en su ministerio humano no calificó, ministerio humano, no en su aspecto divino, sino en su humanidad. Él no calificó ni pudo fungir como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús era de la tribu de Judá y no de Leví. Si Jesús hubiese asumido el papel de sumo sacerdote durante su vida y ministerio, habría violado la ley. Los fariseos pudieron haberle dicho: ¿sabes qué, Jesús? Tú eres culpable de esto. Para que Jesús pudiese fungir como sumo sacerdote era necesario que hubiera un cambio de ley y un cambio de pacto. Jesús no podía fungir plenamente como sumo sacerdote en su ministerio porque todavía estaba bajo la ley. El velo todavía no había sido rasgado. Como lo dije, aunque en título sabemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote, en práctica Él no pudo fungir como sumo sacerdote durante su ministerio, sino hasta después de que el nuevo pacto hubiese sido establecido, después de su muerte, su resurrección y en especial su ascensión. Por un lado, el sacerdocio de Melquisedec fue reemplazado por el sacerdocio levítico, pero el sacerdocio de Jesucristo ha reemplazado el sacerdocio del antiguo pacto para siempre. Y pónganse a pensar en esto, hermanos. En el contexto de la epístola de Hebreos, los mexicanos, los cristianos estaban siendo perseguidos por judíos. Y seguramente el templo todavía no había sido destruido. Y los judíos estaban ahí diciéndoles: ¿sabes qué? Regresa al antiguo pacto, regresa al antiguo pacto, regresa, ahí está el templo, todavía hay sacerdotes. Pero ¿saben qué? Si ellos regresaran al antiguo pacto simplemente porque tenían miedo de esta persecución, era regresar a un sacerdocio y a un sistema que estaba completamente obsoleto. Ya no había necesidad. ¿Y por qué no había necesidad? Porque Jesucristo vive. Y Él ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Y está intercediendo por los que son sus hijos. Y me pregunta el día de hoy: ¿eres su hijo o no eres su hijo? Esa es una pregunta de oro.
que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no solo es nuestro Rey, sino también nuestro gran sumo sacerdote. Y como dice uno de mis profesores, antes de venir a reinar, Jesucristo vino a redimir. Y aunque sabemos que Jesucristo es Rey, por ahora Él intercede y ora por los que somos su pueblo, esperando al momento apropiado para regresar a la tierra como Rey soberano para establecer su reino. Y nuevamente te quiero preguntar, ¿eres su hijo o su enemigo el día de hoy? Porque es muy fácil venir a la iglesia los domingos. Es muy fácil venir y bautizarse. Es muy fácil tener la credencial de cristiano, pero es muy difícil vivir la vida del cristiano. Muchas veces estamos tan acostumbrados a la iglesia, a los domingos, y que vemos que hay muchas personas que ni siquiera han nacido de nuevo. Ahora, quiero preguntarles esto: ¿por qué es importante todo lo que les acabo de explicar? Porque el nuevo pacto ha sido cumplido a través de Cristo. Y no vivimos en el antiguo pacto, ya. El antiguo pacto, como decimos vulgarmente, babalú. El querer volver al antiguo pacto es querer volver a un sistema que está completamente muerto. Si en tu corazón y en tu mente has considerado, y déjenme decirles esto, porque a través de la epístola, el paralelo que está haciendo el autor está demostrando que aquellos que quieren abandonar el nuevo pacto es esencialmente abandonar la fe. Si tú abandonas el único medio de salvación, ¿sabes qué? Estás abandonando al único que puede transformar tu vida y quien puede darte vida eterna el día de hoy. Si en tu corazón y en tu mente has considerado abandonar la fe y abandonar el nuevo pacto, déjame decirte que no solamente estás abandonando una fe que nunca fue genuina, sino que también estás abandonando al único medio de salvación y estás abandonando a quien pronto regresará a reinar y tú serás uno de sus enemigos. Cuando ponemos nuestros sufrimientos, como los hermanos, algunos de los hermanos hebreos, cuando ponemos nuestros sufrimientos, nuestras pruebas y aún nuestros propios intereses antes que la voluntad del Padre, podemos caer en desobediencia a Dios. Cuando los que se dicen cristianos ponen su debilidad y sufrimientos antes que la verdad de Dios, muchos de ellos deciden, ¿sabes qué? Ya no puedo más, mejor abandono la fe. ¿Y sabes qué significa eso? Que esa fe nunca fue genuina. Tengo amigos ahí en Facebook y Fernando los conoce, muchos de ustedes los conocen. Tengo amigos que crecimos en la iglesia y verlos completamente perdidos. Y ellos eran jóvenes que estaban al frente recitando versículos bíblicos. Diciendo, y hasta me sentía mal porque ellos todos aplicados y yo bien burro hasta atrás de la iglesia. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que ellos pusieron más sus propios intereses y su vida y sus debilidades y sus sufrimientos antes que el evangelio de Jesucristo. ¿Y saben qué? Decidieron abandonar la fe. Ustedes, díganme algo, ¿ustedes creen que sus sufrimientos son tan fuertes que valgan la pena abandonar e ignorar el único medio de salvación en Jesucristo? ¿Vale la pena? No vale la pena. Aun cuando atravesemos por los momentos más difíciles en nuestra vida e incluso cuando lleguésemos a sufrir persecución, recuerda que Jesucristo entiende tus debilidades, nuestros miedos, y siempre podemos correr a Él por ayuda. ¿Por qué? Porque Él, como nuestro gran sumo sacerdote, también experimentó sufrimiento y entiende perfectamente cómo nos podemos llegar a sentir.
Y es precisamente el segundo punto que tengo en este momento. De los versículos 7 al 10 es que nuestro gran sumo sacerdote puede simpatizar con nosotros. Él puede simpatizar con nosotros. Aunque el autor nuevamente está haciendo referencia al lado divino del Hijo de Dios al decir Cristo, cuando dice, vamos a leerlo, Cristo en los días de su carne, cuando dice los días de su carne se refiere a sus días en su vida física, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nuevamente aquí el autor está haciendo énfasis a Cristo en este versículo. Sin embargo, hace un cambio de énfasis. El autor ahora desea que prestemos atención al lado humano de Jesús. Es precisamente la razón por la que él dice en los días de su carne, en los días de su vida física. Para ahora hablarnos de lo que vivió Jesucristo y cómo Jesús, como ser humano, llegó a ser perfeccionado para ser nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y saben qué? Vamos a ser honestos. A veces cuando pensamos acerca de Jesucristo, a veces cuando pensamos acerca del Mesías, creemos como que Él fue un hombre de acero, como que fue Iron Man o Superman, como que Él estaba así y ¿qué? Como que no sufrió, como que nunca sintió nada. ¿No es cierto? Muchas veces creemos eso. Sin embargo, Jesús experimentó frío, experimentó hambre, cansancio, sueño, incluso ansiedad y miedo. Y si alguien te dice que no, Jesús nunca tuvo miedo ni ansiedad, mándalo a leer Mateo 26, que ahorita vamos a leer. Incluso Juan Calvino dice que a veces pensamos que Jesús simplemente tenía un corazón de hierro y que no sentía nada, pero Él experimentó lo que tanto tú como yo experimentamos, pero con una diferencia, que Él nunca pecó. Él nunca pecó. En estos versículos podemos observar claramente que Jesús padeció. Él experimentó miedo y nerviosismo más que cualquier otra persona en la historia de la humanidad. Y no quiero ser irrespetuoso, pero a veces pensamos que nuestros sufrimientos son tan duros y nos olvidamos que el sufrimiento que Jesucristo sufrió para tu salvación fue aún mayor, eternamente mayor. Jesús rogó y suplicó con gran clamor y lágrimas. ¿Sí están escuchando lo que dice aquí Hebreos? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. La palabra que vemos aquí como ruegos realmente se refiere a oraciones generales, pero que en este contexto son en relación al sufrimiento de Cristo. Y la palabra súplicas es una palabra sumamente fuerte en el lenguaje original porque denota la idea de alguien en necesidad suplicando por protección o ayuda en alguna calamidad abrumadora. Esto para mí es mucho sufrimiento. Ustedes han visto cuando una persona está atrapada en un lugar que se va a morir, ¿cómo ruega que lo rescaten? ¿Se pueden imaginar eso? Jesús en su vida, en su ministerio antes de ser crucificado, Él le rogó al Padre que pasara de Él esa copa, pero ultimadamente que se hiciese la voluntad del Padre. Y es ahí a donde vamos ahorita. Las palabras lamento y lágrimas nos demuestran la profundidad de los sentimientos en esta oración. Porque quiero preguntarles esto. ¿Ustedes creen que Jesús estaba emocionado al ir a su crucifixión? Voy a ser crucificado. ¿Ustedes qué creen? ¿Estaba entusiasmado? En lo absoluto. Sin embargo,
Él estaba nervioso. Estaba a punto de experimentar el juicio que tanto tú como yo merecíamos recibir. Y es por eso que el autor dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y esta sección nos demuestra el sufrimiento de nuestro Señor en el Getsemaní. Vamos rápidamente a Mateo 26. Rápidamente, si tienen sus Biblias. Mateo 26. Del versículo 38 al 16. Vamos a leerlo rápidamente. 26. Entonces Jesús les dijo: mi alma, ¿qué? Está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Esta palabra, cuando dice se postró sobre su rostro, literalmente significa que estaba tirado en el piso boca abajo, en reverencia a Dios, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, ¿qué? Diciendo que las mismas palabras. Y regresando a Hebreos, Jesús sufrió al ver lo que él iba a enfrentar. Él sufrió. Y lo vemos eso a través de su vida y su ministerio. Fue vituperado, fue golpeado, fue blasfemado. Incluso los mismos discípulos a veces ni creían en él. No solo en la cruz, sino también al experimentar la misma ira de Dios. Él mismo sabía que al recibir la ira de Dios, Jesús experimentaría una ruptura temporal en su relación con el Padre. ¿Por qué? Porque al estar en la cruz, Dios Padre trataría a Jesús como si Él mismo fuese el pecador. Dios Padre trató a Jesucristo en la cruz como nos hubiese tratado a nosotros, llevando así nuestros pecados. Asimismo, cuando dice al que le podía librar de la muerte, esto se refiere al Padre en relación a que solo el Padre resucitaría a Jesús de entre los muertos. Solo el Padre. Ahora, ¿por qué dice fue oído a causa de su temor reverente? ¿Qué significa eso? ¿Qué no Dios Padre aún así puso su ira en Jesús? ¿Qué petición fue escuchada entonces? Bueno, comentarista J.C. Ceballos comenta: ¿cómo puede ser cierto en este caso si la petición de Jesús fue aparte de mí esta copa y sin embargo Él tuvo que beber la copa de la muerte? ¿No fue esta primera petición de Jesús la que fue concedida, sino la segunda? Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Sí están entendiendo? Él siguió con el plan perfecto de redención. Jesús demostró obediencia y sometimiento a la voluntad del Padre. Aún en el momento más difícil de su vida, Él demostró reverencia y confianza en los planes del Padre. Dios Padre escuchó los ruegos y las súplicas del Hijo, ya que eran conforme a la voluntad del Padre.
Quiero preguntarte esto. Cuando tú oras a Dios, ¿oras para que la voluntad del Padre sea hecha? ¿Familiares por los que has estado orando? ¿Situaciones difíciles por las que has sufrido? Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Muchas veces le pedimos a Dios lo que pensamos que es su voluntad, cuando en realidad le estamos pidiendo lo que nosotros queremos. Sin embargo, damos gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo se compadece de nosotros. Él entiende tus sufrimientos, Él entiende tus ansiedades y tus miedos. Versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En primer lugar, a pesar de que Jesucristo es el Hijo de Dios, para ser sumo sacerdote calificado como humano, tuvo que aprender a obedecer la voluntad del Padre a través de sus sufrimientos. Era crucial, era esencial que el Hijo de Dios tomase forma de hombre, que Él naciese en un pesebre y que creciera como hombre, para que así Él pudiese aprender cuál es el costo de la obediencia. Ojo, esto no significa que Jesús era ignorante o alguna vez Él desobedeció. Eso no significa. Sino que como parte de su ministerio como Hijo de Dios, Él aprendió a ser obediente como parte de ser perfeccionado. Bueno, que Jesús no es perfecto, por supuesto que sí. Sin embargo, aún así siendo perfecto, Él necesitaba experimentar obediencia como humano. Y lo hizo principalmente, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué sufrió Jesús? Para que pudiese simpatizar con nosotros. Una de las muchas razones, pero en este texto, para poder simpatizar con nosotros. En segundo lugar, dado el hecho de que Jesús sufrió y aprendió a someterse a Dios y a su voluntad, Él llegó a ser perfeccionado en el sentido en que confirmó ser el agente perfecto, adecuado y divino para ser el gran sumo sacerdote, el gran Cordero de Dios, el único medio de salvación. Aquí no hay nada de que, es que yo soy buena persona y que yo hago buenas obras, o que yo voy a esta iglesia y que yo creo en este angelito, en esta virgencita, que en el santito. Nada de eso. Incluso en las iglesias es que yo voy a los domingos, todos los domingos a la iglesia. Eso no es así. Es solo por fe en Jesucristo, en lo que Él hizo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo es obra de Dios, y lo hizo a través de Jesucristo. Si no hubiese sufrido y no hubiese aprendido obediencia, ¿cómo podría compadecerse con nosotros? ¿Cómo podría decirle, Señor, yo te entiendo en tus debilidades? Esto es bellísimo, hermanos. Esto es bellísimo. Y en tercer lugar, démonos cuenta que Jesús es solo sumo sacerdote para aquellos quienes son sus hijos. Si tú no eres su hijo el día de hoy, Él no está intercediendo por ti. Él solo intercede por sus hijos. Sin embargo, si el día de hoy confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y Jesucristo intercederá por ti, para que en el día final, en un futuro, puedas estar en la presencia de Dios, en el reino de Dios. Versículo 10, finalmente: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacerdocio levítico fue temporal,
pero el sacerdocio de Jesucristo es eterno. Cuando el velo fue rasgado en dos, de arriba hacia abajo, fue cuando el nuevo pacto sustituyó oficialmente al antiguo pacto. A veces, a causa de nuestros sufrimientos, nos olvidamos de quién es Cristo. Incluso de las distracciones de este mundo, de las fiestas, de las cenas, de la familia, nos olvidamos de nuestro Señor. Nos olvidamos de quién es Dios. Nos olvidamos de que Jesucristo es Dios y que fue designado por el Padre para ser nuestro gran sumo sacerdote, y nos olvidamos que Él puede simpatizar con nuestras debilidades. Y déjenme decirles algo, en estas fechas de Navidad, los medios de comunicación te quieren demostrar que todo es jajaja, jojojo, y gordoclos por aquí, gordoclos por allá, pero la gran mayoría ven estas fechas como algo deprimente. Se quedaron sin trabajo, perdieron a familiares, están enfermos. Pero en Cristo tenemos esperanza. Porque Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, antes de ser crucificado, les dijo a sus apóstoles, les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Hay otro medio de salvación? Si es así, ¿por qué no vivimos lo que decimos? ¿Por qué no practicamos lo que leemos y lo que venimos a aprender en las iglesias? Cuando estés desanimado, cuando estés atravesando por sufrimientos, como lo hacían estos bellos hermanos de la epístola de Hebreos, recuerda que Jesucristo es Dios, es nuestro Padre, es nuestro hermano, porque el autor lo dice aquí. Él mismo sufrió para así poder compadecerse con nosotros. Él entiende tus debilidades, tus sufrimientos, tus ansiedades, tus miedos. Recuerda que si realmente eres hijo o hija de Dios, tus pecados han sido completamente perdonados. Completamente, no poquito. Te perdoné los de ayer y los de antier, pero los de mañana pues como que no. Delante de Dios, si tú eres su hijo, eres perfecto, gracias a lo que Jesucristo hizo. Sin embargo, en nuestra carne, sigamos en la lucha. Sigamos con nuestros ojos puestos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Si estás en Cristo, entonces perseverarás en tu andar con Él. Pero déjame decirte esto: si por algún motivo has considerado o acariciado la idea de alejarte de Dios por causa de tu sufrimiento, recuerda que o estás en rebelión con Dios o no has nacido de nuevo. ¿Dónde está Jesús ahora y por qué? Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por sus hijos. Si deseas abandonar la fe, estás rechazando cualquier medio de esperanza. Pero si sigues firme con tu confianza puesta en Jesucristo y en el hecho de que Él es nuestro gran sumo sacerdote y vives en obediencia, es gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro gran sumo sacerdote. Padre bendito, te damos gracias por este día. Te pido, Señor, en tu precioso nombre, que si alguna persona en este lugar ha creído ser hijo tuyo o hija tuya, pero que realmente no han entendido lo que es el Evangelio, te pido que transformes esos corazones de piedra en corazón de carne, que por medio de tu gracia ellos puedan tener fe en ti, que puedan tener confianza de que ahora tu Hijo Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote y que nuestros pecados han sido perdonados gracias a lo que Jesucristo hizo y no a lo que nosotros podemos hacer. Te pido que
humilles, redargullas esos corazones que no quieren creer en ti. Y Padre Santo, te pido que ellos puedan confesarte como Señor y Salvador. Te damos las gracias por esta bella iglesia, por nuestros bellos hermanos, por la gran obra que están haciendo para ti, para tu gloria, Señor. Porque sabemos que últimamente eres tú el que provoca el querer como el hacer. Y te damos gracias por este ministerio, por nuestros pastores aquí, Fernando, Jesús, a todos los servidores. Y Señor, te pido por aquellos hermanos que van creciendo en la fe, que los mantengas firmes en la fe, que perseveren hasta el final, como aquellos santos del Antiguo Testamento, que aunque no recibieron la promesa, ellos siguieron firmes hasta el final, porque creyeron en el futuro Mesías. De esta manera, a nosotros que estamos ahora en el nuevo pacto en Jesucristo, ayúdanos a perseverar hasta el final, para que podamos estar en tu presencia eternamente. Que la gloria y la honra sea a ti solamente, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor y nuestro gran sumo sacerdote.